Hola, hola, ¿qué tal traders? El día de hoy vamos a mostrar cómo podemos estar generando muy buenos dineros, muy buenos capitales por medio de Bitcoin. En ese momento estamos a tiempo de poder aprovechar excelentes subidas de precio en las cuales tenemos un montón de tiempo, es decir, tenemos más de un año para que nosotros podamos aprovechar el halving. Bueno, para los que no saben qué es un halving, les voy a dejar acá en la parte de arriba un video que hice hace 3 años en el cual explico muy detalladamente qué es esto y cómo podemos estarlo aprovechando, ¿ok? Entonces, en este momento todavía tenemos aproximadamente un año, ya que cada 4 años se produce esto, y lo podemos estar teniendo muy en cuenta desde ahorita para nosotros empezar a generar excelentes ingresos desde ahora, y para nosotros estar al tanto y estar ya preparados para nosotros generar muchísimo dinero con esta gran subida. Por eso es que nosotros tenemos que anticiparnos a lo que puede estar ocurriendo, y con eso ya nosotros es que podemos generar esos grandes capitales que nos llevan a nosotros a empezar a generar dinero, ya sea en otros negocios, pero estas oportunidades no las podemos dejar pasar. Entonces vamos en estos momentos al gráfico en el cual les voy a explicar más a fondo cómo es todo lo del halving. Aquí, como podemos ver, tenemos la gráfica diaria, porque no nos vamos a ir a una temporalidad de 1 hora, ni 4 horas, ni 5 minutos. Lo vamos a hacer en una temporalidad macro, en la cual ya podemos acá estar detectando un movimiento al alza muy considerable, en el cual nos está llevando hacia arriba el precio, retomando luego de estas fuertes caídas que tuvo el precio. Esto que tenemos acá, luego de haber estado en máximos en los cuales llegamos a más de 68.000, casi 69.000 dólares, y que ya hizo su buena corrección y puede estar llevándonos de nuevo hasta estos precios de los máximos, o puede estar llegando un poco más abajo, o puede estar reventando esos máximos, ya que el furor de Bitcoin es muy fuerte y nos podría estar llevando a números exorbitantes que han salido en redes sociales, en los cuales vamos a hablar de eso en otros videos, y les voy a referenciar otro tipo de cosas hasta donde podría llegar Bitcoin, pero por ahora lo vamos a enfatizar solamente en lo que es análisis técnico en temporalidad diaria, ¿ok? Luego vamos a mirarlo en otros videos por medio de noticias, por medio de lo que ocurre según los halving, y vamos a hacer una mezcla de todo esto para que ustedes lo entiendan más a fondo, ¿ok? Vamos a borrar todo lo que tenemos acá y vamos a empezar con algo muy sencillo, lo cual es hacer una referencia como una línea de tendencia. Aquí ya estamos marcando una fuerte resistencia, en la cual podremos tenerla como base por si el precio llega a ser algo como esto. Un ejemplo, llega a ese movimiento y luego llega a los máximos de Bitcoin, ¿ok? Eso lo hacemos con ese fin. Pero vamos a borrar aquí también, que nos deje más limpio el gráfico. Podemos tomar como referencia también las partes de abajo. Vamos a poner acá una nueva línea de tendencia que se está formando en Bitcoin, tomando en cuenta estos puntos. Son puntos claves de los cuales lo está respetando muy bien, ¿ok? Cuando ustedes estén en el gráfico, háganlo de una forma más precisa. Aquí lo estoy haciendo de una forma muy rápida, en la cual se puede estar corriendo un poco la línea, pero es con el fin de poderles dar la información y que ustedes mismos vayan al gráfico y lo hagan por su propia cuenta, para que ustedes aprendan a identificar esta serie de oportunidades y las puedan aprovechar al máximo. ¿Listo? Aquí ya podemos estar teniendo en cuenta una zona muy bonita, en la cual puede estar cayendo el precio de Bitcoin. Recuerden que estamos en temporalidad de días, y esto puede que no caiga en un día ni en 2 días, puede caer en una semana o algo por el estilo, y puede llevarnos de nuevo a una zona en la cual puede estar sobre los 28.400, 28.000, desde los 28.000 para adelante puede ser la primera zona en la cual puede caer Bitcoin, ¿ok? Aquí también tenemos una línea de tendencia en la cual está tirando el precio hacia abajo, ¿sí? Aquí ya podemos ver esto, pero fíjense esto, aquí vimos algo muy interesante. Voy a borrar esta un momento, ya la volvemos a hacer. Aquí tenemos una ruptura de esta resistencia que tenemos acá, baja a confirmar, y luego puede ser que el precio continúe aquí en esos movimientos, se mantenga algo lateral, puede hacer algún movimiento fuerte a la baja, como rompiendo stop loss, baje, suba de nuevo, y luego sí, su movimiento al alza, ¿ok? Entonces, muy pendientes a esta zona, porque es posible que ya podamos tenerla como referencia para dejar una entrada puesta con algo de capital de nosotros,
Y también no podemos descartar esto, ¿ok? Puede ser que esta sea la nueva línea de tendencia al alza, ¿vale? Entonces aquí ya podemos tener como referencia estos puntos también, y puede ser que el precio se esté comprimiendo. No les diría ahorita que hicieran la entrada, pero podríamos tener un precio comprimiéndose y puede ser ruptura a la baja, hacer lo que les dije anteriormente, hacemos la nueva entrada y nos vamos de para arriba. Como también podemos tener la compresión, ruptura hacia arriba con fuerza, la confirmación y luego sí, nos vamos para arriba. Pero entonces esperemos a que rompa tanto este soporte o esta resistencia para hacer nuestra primera entrada. No es el momento, estamos esperando, hay buen volumen de compradores, eso me da buen augurio de que podamos ya empezar a subir, pero esperemos un poquito y van a ver que vamos a tener mejores precios de compra. Recuerden que nosotros compramos como si estuviéramos en oferta, ¿listo? Entonces, esa es la primera referencia, ¿ok? Aquí tenemos la primera zona y esa sí ya la pueden estar poniendo, dejando la puesta porque puede hacer un mechazo, se devuelve el precio, les toma la orden y quedaron con un excelente punto de entrada. Ahora, vamos a tomar como referencia otros puntos porque no solamente nos podemos quedar con referencia a esto, porque esto también podríamos tener un movimiento a la baja en el cual tenga una ruptura y esto nos lance a buscar una nueva zona de soporte. ¿Listo? ¿Cómo podemos identificar esas zonas de soporte? Vamos a buscar puntos como referencia desde más atrás que fueron anteriormente resistencias, luego fueron soportes y esto podría ser una zona clave para esperar el precio, pero ya estamos muy abajo, ¿ok? Entonces eso puede ser sobre los $21,000, $22,000, pero estamos muy alejados de eso. Otra zona, vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a bajarlo aquí un poquito y sería sobre los $25,000, $26,000. Pero ¿qué podemos hacer ante todo esto? Vamos a trazar aquí esto mismo. Podemos empezar a repartir nuestro capital para hacer diferentes entradas, porque aquí también veo una zona importante aquí que podría ser una zona más cercana a lo que vemos en Bitcoin de que podría estar cayendo si llega a romper obviamente esta zona de soporte que es bastante crucial para el precio de Bitcoin. Pero podríamos estar repartiendo nuestro capital de forma que si entramos en esta primera y el precio responde como nosotros quisiéramos hacia arriba de esta manera, ahí empezaríamos a buscar nuevas entradas que lastimosamente no nos cogieron acá ni acá. Entonces trasladamos estas entradas a estas zonas según lo que nos esté presentando el gráfico, pero por ahora dejamos una entrada puesta aquí, otra en el segundo punto y otra en el tercero, ok. El tercero sí lo veo muy lejano el precio para llegar, pero no es para Bitcoin y para las criptos no es nada raro que el precio pueda estar cayendo muy fuerte y ustedes puedan estar entrando en estos mejores precios y luego boom, para arriba. Ok, entonces ya tenemos como referencia esos tres puntos, estas tres zonas, perdón, porque no estamos hablando de puntos como tal, y nos podemos ir a buscar esos movimientos al alza bien bonitos que se están viendo en Bitcoin. Ok, ahora aquí ya podemos ver que se está moviendo bastante bien el precio al alza. Vamos acá, poner acá, miren esto, puede ser una cuña aquí bastante interesante. Aquí podemos estar trazando esto y donde hizo el rompimiento y nos podría estar llevando a los precios de 32,000, 32,100. Vamos a trazar aquí esta zona de resistencia, lo mismo que hicimos en la parte de arriba, y fíjense cómo tiene coherencia con ese análisis, ok. Con los puntos que tenemos aquí trazados desde arriba, nos lanza a nuestra proyección de cuña a los $32,000, en los cuales estamos ahorita en los 29,400. Eso en porcentaje de subida desde el punto que estamos en estos momentos es un 9%, muy bueno, ok. Y ahí el precio podría estar haciendo un movimiento de estos, moviéndose
se comprime, puede hacer, y aquí en esta compresión, cuando estamos en estas zonas, es un punto en el cual tenemos que tener o toma de ganancias y esperar que hace el movimiento, si hace hacia arriba, confirma y nos volvemos a montar, o si hace un movimiento a la baja y nos confirma y buscamos una nueva entrada y nos volvemos a montar, ¿ok? Porque recuerden que lo que va a hacer Bitcoin en todo este año que vamos hasta el 2024, podemos tener movimientos a la baja, es normal, pero estamos teniendo ganancias, estamos aprovechándolas y volviéndonos a montar para aprovechar toda esta gran subida, que si lo tomamos como porcentaje, desde el punto que estamos en estos momentos, miren nomás el precio, el porcentaje es un 187%, estaríamos llegando a un promedio de 80.000, 85.000 dólares el precio de Bitcoin. Pero cuando hace estos movimientos Bitcoin, aquí empiezan las noticias a decir, cuando ya estamos los precios por estas zonas, empiezan las noticias a salir de que hay que comprar Bitcoin, que hay que comprar, que es que esto se va a ir para el cielo, que esto, ahí en estas zonas empieza la gente como a dudarlo, como a pensarlo, y empiezan a entrar por estas zonas, ¿ok? Y ahí es donde estallan el precio más para arriba, y ustedes vienen desde bien abajo generando ganancias y tomando ganancias, ¿ok? Aprovechando todos esos movimientos, pero ustedes empezaron desde acá abajo, y desde acá abajo las personas están pensando de que Bitcoin ya no sirve, de que Bitcoin se va a ir a cero, que Bitcoin se va a desaparecer, y ustedes están haciendo todo lo contrario y se están yendo con excelentes ganancias. Y las personas que están invirtiendo acá entran convencidos de que Bitcoin ya se va a ir al $1.000.000 y luego el precio hace ¡bra! Y se cae. Ustedes ya tomaron ganancias en estas zonas y la gente está perdiendo. Lastimosamente, cuando no se capacitan, cuando no aprenden, cuando no practican, cuando no hacen backtesting, es cuando más pierden, y ustedes están ganando, porque ustedes sí se tomaron el tiempo de ver todos estos videos que les estoy subiendo a mi canal de YouTube y están practicando, están mirando todo desde un año atrás, cómo estamos generando excelentes ganancias. Entonces fíjense, con 10 minutos que les estoy mostrando lo que veo en Bitcoin, podemos estar generando muy buenas ganancias. Aparte de eso, podemos estar generando excelentes ganancias por medio de Bitcoin, trabajando los pares de Bitcoin para incrementar nuestra cantidad de BTC. Eso lo tengo también en otro video que se los puedo estar dejando aquí en la parte de arriba, y ustedes pueden estar generando excelentes ganancias en las cuales generan mayor cantidad de Bitcoin, generan el incremento del precio de Bitcoin, es decir, por capitalización del activo. Entonces están ganando valorización y cantidad. Cuando estemos ya pasando el halving, ustedes van a tener muchísimo dinero por el trabajo que ustedes están haciendo. Están incrementando sus BTC, están incrementando el precio de BTC, están comprando en las zonas perfectas de BTC. Si baja un poco, vuelven y compran, dejan capitales para que ustedes puedan volver a disparar la Bitcoin, y ustedes están comprando en oferta. No lo vean como algo malo, están comprando en oferta. Los mejores precios ya se fueron, listo, pues vamos a mirar cuando nos haga una ofertica y Bitcoin y ¡prum! Entramos. Así se trabaja a Bitcoin, así se trabajan los activos, así se trabaja en Forex, así se trabaja en todos los mercados. Pero tenemos que saberlo hacer, tenemos que mirar las noticias, tenemos que mirar el análisis técnico, tenemos que hacer una serie de componentes que nos van a llevar a generar mucho dinero. Y ojo, los capitales no se crecen de la noche a la mañana. A veces pueden estar negativos al comienzo y luego boom, 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 se vuelven verdes, y muy verdes, y que ustedes pueden empezar a tener muy buenos ingresos gracias a sus análisis, gracias a su paciencia, gracias a sus estudios y gracias a ese entusiasmo que le meten por aprender sobre los mercados. Yo tengo años trabajando esto, tengo mi academia, tengo mis estudiantes, hago mis personalizados, y lo que más les recalco es la práctica, porque yo les puedo enseñar todo lo que yo sé, pero si ustedes no lo practican, no van a tener esos frutos que pues nosotros tenemos a diario trabajando los mercados financieros. Por eso generamos tanto dinero, por eso es que nosotros nos enfocamos en los mercados, porque sabemos cómo se mueven y cómo debemos actuar ante ellos, cuándo debemos comprar, cuándo debemos vender, cuándo debemos entrar en short, cuándo debemos entrar en compras, todo ese tipo de cosas. Todo es un conjunto, pero ustedes tienen que aprenderlo a hacer. Entonces todo eso paso a paso. No se van a volver millonarios de la noche a la mañana, eso se los aseguro, y el que se vuelve millonario de esa forma, eso es uno entre 1.000.000 de personas, eso es suerte. Entonces no le atinen a la suerte, sino atínenle a la parte de la educación, a aprender. Acá hay infinidad de videos en mi canal de YouTube donde enseño paso
paso a paso, qué es lo que yo hago todos los días para yo generar todas las ganancias que estoy subiendo en redes. Si no te has suscrito a mis redes sociales, aquí se las dejo en la parte de abajo. Me pueden conseguir en Instagram como Kike Pro Trader. En Telegram tengo mi grupo en donde subo información, subo estos videos para que no se los pierdan. Y si no te has suscrito a mi canal de YouTube, por favor suscríbete, dale like para que esto pueda llegar a más personas y puedan generar dinero como nosotros lo hacemos. Entonces, trader, nos vemos en el siguiente video. Prepárense, estudien y verán que van a tener excelentes ganancias. Chao, chao.